Bien, muy buenas tardes, gusto de saludarlos y saludarlas. Bienvenidos y bienvenida a esta sesión de lanzamiento de nuestra tercera versión de Administración de Contratos Mineros. Mi nombre es Mauricio Vicencio Álvarez, formo parte del cuerpo académico del diplomado. Vamos a trabajar cuando corresponda de acuerdo al programa algunos módulos que están relacionados directamente con la gestión y administración de contratos, ¿ya? Voy ahora a compartir pantalla para generar un diálogo, una conversación, ¿cierto?, en lo que corresponde en esta nueva versión, que sea, bueno, el trabajo es interactivo, donde hayan consultas, preguntas, observaciones. Ustedes abren el micrófono y ahí vamos generando la interacción, la conversación, los contrapuntos para que vayamos fortaleciendo el aprendizaje. Esta primera parte la voy a desarrollar hasta las 20:15 aproximadamente, y luego vendrá la presentación de otro colega que también forma parte del cuerpo académico. Dicho eso, entonces, voy a compartir pantalla para que reflexionemos en conjunto lo que tengo preparado para el día de hoy. Si alguien me dice si ve la presentación, por lo menos la carátula en su pantalla, ¿se aprecia? Sí, no, profe. Sí, se ve perfecto. Muchas gracias. Bien, vamos a iniciar entonces lo que vamos a trabajar acá en términos de la administración de contratos con qué es lo que correspondería y qué vamos a entender y cuál es el principal objetivo en la administración de contratos mineros, toda vez que, de acuerdo a su expertise y formación profesional que ustedes tienen, obviamente aquí siempre hay una novedad cuando uno realiza actividades académicas de esta naturaleza, posgrado, diplomado, postítulo, ¿cierto? No obstante alguna experiencia que ya se tenga, siempre en estos espacios de aprendizaje hay información, contenidos que permiten fortalecer, ¿cierto?, las competencias profesionales, y eso se vuelca en sus organizaciones. Pongo ahí como principal objetivo en la administración de los contratos mineros es garantizar un trabajo, por eso es muy importante el término gestión, ¿ah? Que no está con la línea de compartimento estanco, no es esto primero, esto segundo, este es un ciclo. Por lo tanto, la gestión está involucrando toma de decisiones. Entonces, una de esas es que sepamos garantizar que todas las partes involucradas en un contrato, ¿cierto?, cumplan como corresponda, como corresponde las obligaciones que están contenidas en el contrato suscrito, pero no de cualquier manera. Por eso sigue presente la gestión de manera eficiente y efectiva. Dado que los recursos son escasos, hay que aplicarlos de acuerdo a lo que está establecido en el plan estratégico de la compañía, y cómo ese plan estratégico también tributa con planes de las áreas correspondientes para llegar al final al objetivo que tiene establecido el plan estratégico. Entonces, ese es el objetivo de la administración de contratos. Garantizar, ¿cierto?, que todo lo que está contraído, suscrito, convenido en el contrato, se cumpla de cierta forma y así impacte positivamente los resultados del negocio. En esta gestión de contratos expongo ahí objetivos que son también específicos en el gran objetivo
inicial que es de garantizar, ¿cierto? Tenemos ahí el cumplimiento legal y normativo, ¿cierto? Hay una serie de normas que regulan, ¿cierto? Dependiendo de las características propias del contrato, que regulan, ¿cierto? Los cumplimientos que deben realizar cada una de las partes, ¿cierto? Para que todo esté dentro de lo que es la estructura, ¿cierto? Institucional. La gestión de riesgos contractuales, que también eso se establece cuando se levanta las bases de licitación, hay que hacer todo este esfuerzo de poder identificar estos riesgos contractuales y obviamente, dado que todo el entorno es dinámico, por lo menos tener una identificación de el máximo de riesgo y cómo vamos a asumir las acciones correspondientes a su mitigación y obviamente que no ponga en riesgo la viabilidad de los contratos. La optimización de los recursos, ya lo indiqué, y fíjense que aquí tenemos que los contratos determinan, ¿cierto?, la actividad que está desarrollando una empresa. La cantidad de contratos está indicando cómo se está desenvolviendo la compañía en la industria, ¿cierto?, en el mercado, y dependiendo de las características de estos contratos van a estar de acuerdo al lugar donde están operando las compañías. Es muy importante las relaciones con la comunidad, ¿cierto? Hay contratos que tienen impactos que dependiendo de su naturaleza característica hay que eh, someterlo a estudios de impacto ambiental y eso va en línea con lo que hoy día todas las compañías buscan y que es muy legítimo, la licencia social para operar, ¿cierto? Entonces, es importante este objetivo específico, que está muy de la mano con lo que sigue, gestión ambiental y social. Bueno, la industria siempre ha tenido un paso adelante en materia de seguridad, de prevención y salud ocupacional, que también en todos los contenidos, en las bases, eso está muy presente y que debe ser de cumplimiento estricto. Vamos a revisar en su momento las negociaciones, ¿cierto? Vamos a trabajar en preseleccionar, seleccionar, evaluar y finalmente generar un proceso de adjudicación de contratos con estos criterios de transparencia, equidad, responsabilidad y dependiendo, ¿cierto?, del contexto, el entorno, también tener previsto situaciones que hay que generar procesos de adaptación y ahí está la gestión de cambios, el impacto en la optimización de la parte operacional, ¿cierto? Que finalmente es el core business de cualquier empresa y en este caso la compañía minera, ¿cierto? Donde su producción va a derivar después en las ventas, los ingresos y los resultados finalmente. Y también la gestión de contratos, vamos a trabajar en su momento cuando estemos en los tópicos propios de la gestión de contratos, el trabajo de que es muy importante de que aquí hay que tener una mirada de el socio estratégico, el ganar, ganar, y por eso tenemos que saber llevar adelante procesos de resolución de conflictos que no pongan en riesgo la ejecución y finalización y cierre de los contratos. Entonces, esto es lo que está como contexto en lo que tendríamos como objetivo de la administración de los contratos. También en cada clase, cuando me corresponda realizar clases, siempre que dejo un desafío, que en el fondo es una invitación a reflexionar si se está de acuerdo o no se está de acuerdo, o qué de lo que está expuesto como desafío, ustedes comparten o no. Pero en esta oportunidad planteo el siguiente desafío. En un mundo altamente competitivo y globalizado, todas las organizaciones tienen la necesidad de adquirir bienes y servicios, ya sea para sí mismas o para terceros. Debido a esto, requieren de una administración o gestión de contratos eficiente y así
implementar los procesos que permitan aumentar la productividad, que finalmente va a derivar en los resultados, y la eficiencia de la organización, en este caso las compañías mineras, que van a poder proyectarse en el tiempo. Eso lo dejo como desafío de reflexión, porque efectivamente el mundo está de acuerdo al sistema económico que prima, un sistema económico abierto, de economía de mercado, donde quien tenga la capacidad de gestionar de manera óptima sus recursos va a tener una posición competitiva que va a generar cierto liderazgo, y ahora era que no, cierto, estamos en un mundo globalizado, no hay barreras, y sobre todo en la industria minera, que es un gran ejemplo de cómo estamos hoy día en este mundo global, donde no hay frontera, sobre todo en lo que es gestión. Hoy día si hay requerimientos, dependiendo del área usuaria, pero uno puede salir al mercado y está generando negociaciones de adquisiciones eh, en distintas partes del mundo. Eso como desafío. Bueno, la clase de hoy, como es de lanzamiento, va a ser más que nada en un nivel de introductorio, ¿ya? También me voy a unir a la clase eh, para comentarles de que siempre vamos a poner, por lo menos, el trabajo académico que voy a desarrollar va a ser de lo general a lo particular, y vamos a ir trabajando también términos técnicos que nos pongan en contexto del trabajo que vamos a desarrollar, porque en el ámbito de la ciencia social y en específico en el ámbito de la gestión, la terminología no es única, en términos de que quien esté analizando un fenómeno va a definir ciertos términos de una manera, y depende de quién analice ese fenómeno, va a entender por tal cosa determinada forma. Entonces, por eso también vamos a ir revisando términos que nos permitan generar este proceso de reflexión, de trabajo colaborativo. Aquí mi intención académica es que yo sea más que nada un facilitador, así que todos sus puntos de vista son muy bienvenidos. Y así que en los contrapuntos vamos a ir generando los aprendizajes, ¿ya? Bueno, dicho eso, entonces, en, este, en esta clase de lanzamiento vamos a ver la parte introductoria, vamos a revisar términos, ¿cierto? Bueno, ya algo les adelanté, que en el ámbito de la economía, ¿cierto? De alguna manera la cantidad, del número de contratos que se están gestionando, están midiendo de alguna manera cómo está la actividad en general, porque los contratos están movilizando recursos, ¿cierto? Y ahí hay necesidades que se están satisfaciendo, y por lo tanto la manera como se apliquen estos recursos va a tener impacto directo, obviamente, entre los proveedores y los mandantes, pero también va a tener un impacto, cierto, muy positivo en la comunidad en la cual se está desenvolviendo o se está generando la operación de la empresa, ¿ya? Bueno, veamos qué vamos a entender por contrato, y vamos a revisar desde el punto de vista de nuestra legislación, ¿cierto? Y específicamente lo que señala el Código Civil. Y vamos y esto está en el título 1, donde hay definiciones, y ahí está indicado qué es lo que es un contrato, ¿cierto? Es un acuerdo en la cual dos partes, ¿cierto?, acuerdan una determinada forma de generar una actividad, y que una de las partes se obliga, dada que tiene las competencias para ello,
donde va a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser una o muchas personas. En este caso estamos hablando de empresas, ¿ya? Entonces, aquí, con esa definición, eh, a lo menos hay dos partes en las cuales van a ponerse de acuerdo porque hay una necesidad que de una parte requiere ser satisfecha y va a hacer las acciones correspondientes para que quien tenga las competencias, los recursos, pueda satisfacer esa necesidad. Y este acuerdo, en la base está en que prima la voluntad, es decir, hay una concurrencia libre de cada parte para ponerse de acuerdo en esta necesidad que requiere ser satisfecha por una parte y otra parte va a ser, tiene todo lo necesario para que así sea. Entonces, esta es, prima este criterio de la voluntad. A nadie se le está obligando, ¿ya? Eso lo vamos a revisar bien cuando estemos en los módulos que me va a tocar impartir, porque sobre todo en los procesos de negociación, ya donde ahí se generan cierto, y bajo qué criterio vamos a negociar, porque se generan asimetría en cada una de las partes. Una de las partes tiene en estricto rigor más recursos, más poder, y bueno, ahí hay que verificar si hasta dónde está concurriendo la voluntad en estas negociaciones. Así que es muy importante que desde el punto de vista de la base jurídica de nuestro país, los contratos son un acuerdo de voluntad, es lo primero. Entonces, ese acuerdo de voluntad implica que va a haber igualdad de las partes en los procesos que se vayan a contratar, ¿ya? Y por esto, cuando hablamos de asimetría en cuanto a recursos, poder, información, ¿cierto? Aquí como que estamos generando, ¿cierto? Una barrera, ¿cierto? En términos de que se estarían incumpliendo ciertos principios en estos procesos. Pero eso lo vamos a ir verificando con detalle cuando estemos en perspectiva. Entonces, recordemos estos conceptos, pues, qué es lo que es el contrato, qué es lo que está en la base de nuestra estructura jurídica y eh, va en línea con que van a representar los contratos, ¿cierto? El mejor arreglo en cuanto a los intereses de cada una de las partes, ¿ya? Entonces, ahí hay distintas dimensiones en las cuales se van a ir generando estos acuerdos dependiendo de cuando ya veamos bien en estricto rigor de los módulos correspondientes, vamos a estar revisando estas dimensiones desde el punto de vista económico, del punto de vista técnico, del punto de vista administrativo, etc. Y aquí la base está diciendo que es un arreglo entre iguales, ¿ya? Entonces hay una autonomía de la voluntad. ¿Por qué? Porque se genera un interés. Entonces, por eso cuando generemos todo el trabajo van a haber estructura. Yo voy a trabajar lo que denomino centros de compra, que ahí hay, el centro de compra hay una estructura donde está adquisición, abastecimiento, compra, cierto, logística, y por otro lado va a haber un registro de proveedores donde va a haber toda una calificación de los mismos, va a haber categorías. Entonces la idea es que a partir de esta base que estamos aquí reflexionando, después la vayamos trabajando en específico, ¿ya? Entonces, se insiste ahí que el contrato entonces tiene que ser entendido como un trabajo de cooperación, donde vamos a satisfacer intereses que son válidos para ambas partes con este concepto del ganar-ganar, del socio estratégico, porque para que ambas partes puedan cumplir y alcanzar las expectativas que tienen, ¿ya? Y por eso los contratos están también, cuando lo veamos en específico,
cómo se van a distribuir los riesgos eventuales para que así estemos en estos criterios de cooperación, ¿cierto? Un criterio de equidad, un criterio de viabilizar toda la resolución de los conflictos. Esa es la idea. Entonces, eh, el documento contrato, finalmente, cuando lleguemos al contrato en sí, que después este acuerdo sea suscrito formalmente, va a tener todo el marco de trabajo, el rayado de cancha, donde van a estar contenidos todas estas dimensiones técnica, económica, administrativa, la distribución del riesgo, ¿cierto? Cómo vamos a trabajar un proceso que va a estar dado por un calendario, donde va a haber un inicio, un cierre, etcétera. Vamos a evaluar, ¿cierto? Va a haber auditoría, entonces tenemos que estar, eh, y lo que acabo de decir, está en la dimensión de la gestión de contratos, ¿ya? Que es lo que finalmente es lo que importa. Y todos estos objetivos que yo les indiqué al inicio de la clase. Bien, eso en términos de qué es lo que vamos a entender por contrato. No sé si quieren hacer algún alcance, algún comentario, alguna pregunta. Valentina, Carlos. ¿Se entiende que es lo más importante? Ya, como primera clase está bien, pero les indico que lo importante es que, no obstante que esto sea una clase remota, podamos interactuar, dar opiniones. Todas las opiniones son muy atendibles, así que el aprendizaje lo generamos entre todos. Nadie tiene la respuesta absoluta o la solución definitiva. En gestión no hay nada definitivo, solamente hay decisiones que de acuerdo al contexto en el cual se está desenvolviendo, en este caso, un contrato, va a ir impactando de cierta manera esta toma de decisiones que va en línea con los objetivos que tiene el contrato. Por lo tanto, además, como es tan dinámico la gestión, es tan dinámica, para contratos de características similares, lo que fue resultó en una toma de decisión en un contrato X, que tiene características similares con este otro contrato Y, lo que resultó en el X puede que no resulte en el contrato Y. Por lo tanto, aquí, y voy al punto, por eso vamos a trabajar en esta línea, aquí no hay recetas, ¿ya? Eso es súper importante que lo trabajemos. Aquí vamos a poner un marco de trabajo para que cada uno, con su experiencia profesional, su expertise, vea, adopte criterios que permitan, desde el punto de vista de lo que se exponga ahí, desde el punto de vista técnico, les permite a ustedes eh, tomar la mejor decisión en función de lo que están trabajando en sus empresas, ¿ya? Así que eh, eh, no es un recetario, no, porque las recetas resultan para una oportunidad y punto, pero no explican distintas situaciones y por lo tanto el proceso es que a partir de la teoría que vamos a trabajar, ¿cierto? Recuerden que el mérito de una teoría es que es un conocimiento estructurado que nos permite explicar la realidad y generar un abanico de opciones para tomar decisiones y resolver una situación, ¿ya? Entonces es importante. Aquí el trabajo es que adoptemos este marco teórico aplicado y que les permita a ustedes también en sus empresas generar propuestas de solución a gestión, en este caso de los contratos mineros
que permitan ser más eficiente la gestión de los contratos, ¿ya? Esa es la propuesta. Bueno, dicho eso, entonces, les sigo compartiendo pantalla y vamos a ir al segundo punto. Entendiendo que ya hemos definido que vamos a entender por contrato, cuáles son los principios que sustentan un contrato. Bueno, ¿qué es lo que es la administración de contratos en concreto, como ya actividad, ¿cierto? Aquí hay una forma de entender la gestión de contratos, ¿ah? No es la única, pero por lo menos es lo que yo comparto bastante. Conjunto de tareas que se desempeñan a diario para mantener los contratos en curso y asegurar que se cumplan de manera eficiente y efectiva. Fíjense ustedes, hay un ciclo de contrato, eso es importante, y lo vamos a ver en su momento. En la gestión de contratos hay etapas, que esas etapas en conjunto constituyen un ciclo, desde cuando se activa el requerimiento de algún área usuaria hasta el cierre del contrato y la evaluación ex post de ese contrato. Vamos a ver ese continuo, desde que se activa un requerimiento de un área usuaria hasta el cierre y su evaluación ex post, pasando por etapas intermedias. ¿Con qué objeto? De que finalmente, tomando en cuenta que todo contrato que se genera en la compañía minera obedece a una actividad que está contenida en el plan del área y que tributa al plan estratégico de la compañía. Eso está, pero muy claro. Ningún contrato está en el aire, que no nadie sabe aquí dónde está contemplado ese contrato. Ese contrato está contemplado en un plan de trabajo de un área que está contribuyendo a los resultados del negocio y que va a tener el impacto global en el plan estratégico de la compañía, ¿ya? Entonces, este ciclo finalmente va a generar todo un trabajo sistémico entre el centro de contrato con todas las áreas correspondientes de la empresa, el área de operaciones, el área de administración, el área de finanzas, el área de capital humano, ¿cierto? El área de prevención de riesgo, ¿cierto? O HSEC, ¿cierto? Bueno, todo eso para que tengamos un resultado esperado de acuerdo a lo que se ha propuesto el área y en definitiva la empresa como un todo. Entonces, vamos a ir revisando de aquí en más, cuando corresponda dentro del programa lo específico a la gestión de contratos. La idea es que podamos ir trabajando todo el ciclo que corresponde al contrato con especificidades que van a haber más acentos. Vamos a desarrollar talleres, ¿cierto? Y para ir viendo el avance de los aprendizajes, ¿ya? Entonces, finalmente, reiterando que la idea es que se mejore el desempeño operacional de la organización, reducir los riesgos y que tenga este impacto, ¿cierto?, en los resultados. ¿Ah? Bueno, ¿qué es lo que hace un gestionador de contratos o administrador de contratos? ¿Ya? Aquí lo vamos a ir revisando. Es un área de especialización para distintos profesionales, ¿ah? Es decir, hoy por hoy, y eso lo ha demostrado muy bien la industria minera,
la estructura del centro de contrato, adquisición, abastecimiento, compra, logística, hoy día hay distintos profesionales de distintas áreas disciplinares que se han especializado en gestión de contratos porque es multidisciplinario esta área, ¿ya? Entonces, y ya es necesario que sean parte de estos centros de contratos, estos profesionales, ¿ya? Porque para obtener resultados necesitamos a gente preparada, ¿ya? Y eso es muy válido. La empresa puede internamente fortalecer las competencias de su capital humano frente a distintas formas de generar acciones de perfeccionamiento, ¿cierto?, en estos ámbitos, ¿ya? Entonces, no solo debe desarrollar, negociar y evaluar los contratos que hay en la organización, sino que hay una responsabilidad que es mayor, ¿ya? Que tiene que ser un gestionador donde el impacto sea el más eficiente, y para eso hay que estar preparado, ¿ya? Hay que tener un conocimiento y por eso son equipos multidisciplinarios que los que están trabajando, están ahí siendo parte de los centros de compra, ¿ya? Centros de contrato. Ya, entonces, lo que tenemos que generar es cuánto de la jornada de trabajo de un administrador de contratos debe dedicar a todo lo que estoy exponiendo acá. Y eso va en línea con los desafíos que vamos a trabajar, ¿ya? Porque si ustedes están apreciando ahí cuáles son los beneficios que se tiene, es importante estar con un administrador de contrato preparado, ¿cierto? Está ahí dándose cuenta todos estos beneficios que van a impactar directamente en los resultados. Entonces, pero para eso me voy a unir a la clase, ¿cierto? Para indicar ciertos alcances. Una de las particularidades cuando desarrollamos esta actividad académica a nivel de este nivel es que vamos a estudiar el deber ser de las cosas, cómo debe realizarse desde la perspectiva de que esto es lo que correspondería hacer. Y la praxis nos muestra otras cosas. Hay un sinnúmero de situaciones que el deber ser pasa un poquito a segundo plano y aparecen ciertas situaciones que la práctica misma hace que se vaya diluyendo un poco estos criterios que es lo que vamos a trabajar. Por ejemplo, de lo que yo he estado exponiendo ahí, ¿cuánto de la jornada un gestionador o administrador de contratos debe dedicar a lo que es clave porque hay un equipo de trabajo, en el fondo, en planificar, en anticiparse a lo que podría generarse si es que no se toman ciertas acciones de acuerdo a lo que está contenido en el contrato y el calendario de ejecución y las actividades involucradas con los recursos comprometidos? Entonces, lo que vamos a trabajar es que el gestionador de contratos debe, el ideal es un 80-20. 80% de su jornada debe estar dedicado a la planificación y un 20% al operativo, al día a día. Eso es lo sustantivo, porque los resultados van a darse
si es que se trabaja de esta manera, ¿ya? De repente dicen, no, no, 80-20 como el ideal, perfecto, pero un 70-30, porque si muchos gestionadores y administradores de contratos están muy en el nivel al revés, operativo, el día a día, y llegan ciertas situaciones y bueno, aparecen que se exigen que se dé cuenta por qué pasó tal o cual situación. No se pudo anticipar. ¿Por qué? Porque el gestionador de contratos, el administrador, está absorbido por el día a día. Eso no puede ser. Si hay un equipo de trabajo, el administrador tiene que estar mirando el futuro y con el contrato sabiéndolo de pe a pa. Si tiene alguna categoría de contrato, bueno, tiene que estar muy, muy involucrado en conocer, saber muy bien las cláusulas y todo lo que puede significar estos eventuales riesgos que se podrían generar si es que no hacemos algo, y eso donde se puede visualizar en la planificación, pues. Entonces, eso también vamos a trabajar en los tópicos que por lo menos yo voy a tratar en el programa, ¿ya? Eh, y ese es un desafío, ¿m? Para alguien que conoce harto la industria, en términos de que hay que ir trabajando esto para que el gestionador de contratos no sea absorbido por lo operativo, porque ahí hay muchos impactos que pueden redundar en resultados no de los esperados. ¿Ya? Ese es como propuesta. Sigo compartiendo pantalla, ¿ya? Para lo que he estado exponiendo en relación a la importancia de la función del gestionador de contratos. Bueno, características que en general estas no son exclusivas ni conclusivas ni mucho menos, por favor, pero por lo menos ver que hay que tener ciertas habilidades desde el punto de vista profesional, obviamente las competencias técnicas, porque hay una diversidad de profesionales que se han especializado en el ámbito de la gestión de contratos, entonces tiene que estar las habilidades técnicas, las habilidades interpersonales, para que haya aquí un mix de saber desenvolverse en distintos ambientes, tener cierta forma de comunicarse e ir estableciendo buenos puentes entre mandante y el proveedor. Entonces, hay ciertas condiciones que se van desarrollando. Ojo con eso, porque en la propuesta inicial de los criterios de los principios de voluntad, de igualdad en términos de condiciones para poder llevar adelante una suscripción de un contrato cierto beneficioso para ambas partes. Aquí vamos a ver, por ejemplo, lo que estoy exponiendo, que uno lo ha apreciado, que esta asimetría que se genera de repente que nosotros somos los mandantes. Entonces, eso es de imposición. Ahí no vamos a tener ningún win-win y los resultados no siempre son de los mejores cuando está ese criterio. Aquí vamos a trabajar en línea con lo que es el espíritu de lo que es un contrato con este acuerdo de voluntades de partes donde hay compromisos, responsabilidades, derechos y que el foco es que ambas partes sean beneficiosas. Bueno, fíjense ahí ustedes la cantidad de profesionales que están especializados en gestión de contratos, ¿ya? Y eso habla muy bien, sobre todo en la industria. eh, es un buen indicador de que los centros de contrato tienen hoy día un nivel cierto técnico, profesional,
y de características interpersonales que van generando la construcción de buenos equipos de trabajo. Ojo, cuesta formar equipos de trabajo porque es distinto a los grupos de trabajo, ¿ya? Entonces, están todas estas dimensiones de las competencias, ¿cierto? Las competencias técnicas, las competencias desde el punto de vista de habilidades, destrezas, conocimiento, actitud, también esa es una competencia que tiene que ver con estas características interpersonales. ¿Ah? Bueno, ahí la cultura organizacional también está presente y que se refleja en la conducta y comportamiento de los integrantes de las compañías y de todas las empresas que están siendo parte de un contrato, ¿ya? Bueno, tenemos que trabajar esta propuesta en términos de lo que ha significado esta clase introductoria, dando la entrega del conocimiento de lo que es lo que vamos a entender por contrato, cuáles son los principios que subyacen a un contrato, quienes intervienen en un contrato y quiénes son los que hoy día en materia profesional, en los centros de contrato de cada compañía, son los que son parte de que cada contrato tenga un cierre eh, esperado dentro de los objetivos del mismo y una evaluación ex post que permita generar relaciones de largo plazo, ¿ya? Y ahí aparecen, ahí una lista, ¿cierto?, de distintas actividades, eh, atribuciones, responsabilidades que tiene que desarrollar un gestionador de contratos, ¿cierto? Ya en lo específico, eh, vamos a ir trabajando cuando el programa sí lo indique y yo ya esté a cargo de estos tópicos, vamos a trabajar eh, más en específico, ¿ya? Eso, eso es eh, mi parte introductoria y vamos ahora a cerrar dándole las gracias e invitándolo a que se incorporen a nuestra tercera versión del diplomado de Administración de Contratos Mineros. Muchas gracias y Pablo, adelante. Excelente jornada para todos. Muchas gracias, Mauricio. Espero que tengamos muchas más instancias para poder compartir y conocernos para diferentes iniciativas. Y ahora, bueno, Así como es. bien decía el profesor Mauricio, de alguna manera todos estos puntos se van conectando. Hoy día se va en una velocidad que es importante y bueno, vamos a comentar brevemente de lo que nos espera para el módulo que voy a estar tomando yo, que es respecto a evaluación financiera. ¿Mm? El, ¿Se escucha bien, no es cierto? ¿Sí? Dedito para arriba. ¿Están? ¿Aló, aló? Por si acaso voy a escribir acá en el chat. Perfecto. Si me puede colocar su nombre, por favor, porque me aparecen dos nombres. No sé si a ambos específicamente. Y mientras tanto comparto pantalla.
Muy bien, perfecto. Entonces estoy compartiendo pantalla. Voy a estar también atento al chat en caso de que existan preguntas. Tengo varias pantallas, así que me van a ver, voy a estar mirando para diferentes lados, a lo Kramer. Muy bien, mi nombre es Pablo Ruiz. eh, Trabajé acá en Chile, en América, en diferentes países, hasta Canadá, hasta lo más norte que tenemos, y también en Europa, en principales mercados de allá. Llevo ya varios años dictando clases a nivel de diplomado y de magíster dentro de la industria minera. Eh, para ello, eh, he estudiado, entre otras cosas, ingeniería civil industrial y un magíster en gestión empresarial de la Universidad Técnica Federico Santa María. Estudié también un programa de doble titulación del MBA con una universidad española. He estudiado siempre muchas cosas en paralelo, dentro de ellas un máster en economía, y ahora este año ya comencé con un diplomado en inteligencia artificial y se lo estoy cursando ya, y también un máster en ciencia de datos. ¿Ya? He trabajado en diferentes sectores, entonces he tenido la suerte también de poder comparar estos diferentes sectores industriales y en diferentes países también. Entonces, al producto de ello es que voy a tratar de transmitirles algunas experiencias acerca de lo que nos convoca, y de alguna forma también llevo con más de 20 años en ejercicio. Entonces me ha permitido ver cómo esto ha evolucionado con el tiempo y lo que nos depara hoy día, que estamos en un contexto bastante diferente a lo que nos enfrentamos tal vez en los 90 y en los 2000. ¿Ya? Bien, cualquier cosa me interrumpen, me van haciendo comentarios porque vamos a hacer una introducción. ¿Ya? Y en ese contexto, acá lo primero que quisiera dar a conocer es, de alguna manera, cómo estamos enfocados dentro de lo que es el país, la variación que pudiésemos encontrar para lo que es el año 2010. Si nosotros sacamos una foto del año 2010 en términos de las exportaciones que teníamos acá en Chile versus una década atrás, después, que viene a ser el 2020. Entonces, en términos de exportaciones, hablando de millones de dólares, hablamos de 71.000 millones, 73.000 millones. Entonces, básicamente las exportaciones que nosotros tuvimos una década a otra no tuvieron una gran variación. Tuvieron una variación, fue positiva, pero no la duplicamos, ¿ya? Sino que estamos del orden de los 70.000 millones, ¿ya? De dólares. Pero si después nos empezamos a adentrar respecto a, si nos empezamos a adentrar acerca de cuáles son los diferentes aspectos que componen esta balanza me ha tocado analizarla por diferentes motivos, ¿ya? Eh, um, por ejemplo, para lo que es el Congreso Nacional, ahí hay muchas comisiones. Una de ellas corresponde a la Comisión Futuro, Ciencia y Tecnología e Innovación, y yo fui profesor por medio de la Facultad de Economía y Negocio de la Universidad de Chile, donde trabajé 15 años. Entonces me tocó apoyar a esa comisión para un proyecto de ley que respecto a obsolescencia programada en artículo eléctrico y electrónico. Entonces, ustedes habrán escuchado de que esto hoy día toca bastante fuerte, de que existen, por ejemplo, equipos celulares que algo pasa, que se empiezan a ralentizar, que de alguna manera estos equipos
hay varias formas de que queden obsoletos. Uno es sacar modelos por año. Otro es de copar, por ejemplo, capacidades o que las últimas actualizaciones no te carguen, y así sucesivamente. Hasta, por ejemplo, la disponibilidad de repuestos, de piezas partes. Y esto aplica para todo. Entonces, por ejemplo, hoy día, dentro de lo que es la interoperabilidad que tenemos en minería, esto también claramente nos afecta. Hay transformación también de estas máquinas y equipos, porque tenemos muchas presiones asociadas a bueno, esta, por un lado, la crisis climática. Entonces, la crisis climática también nos ha hecho que seamos más enfocados hacia lo que es la sostenibilidad. Acabamos de tener una crisis sanitaria a nivel planetario y una demasiado fuerte que no había registro, ¿no es cierto?, en las últimas décadas en respecto a una situación similar, lo cual también nos hace replantearnos cuál es el rol del humano dentro de las diferentes actividades económicas que vamos efectuando y así sucesivamente. Entonces, ese proyecto de ley lo avanzamos, tiene eh, lo que viene a ser en elementos regulatorios, lo más avanzado que encontramos acá en América completo. Nos apoyamos mucho de expertise de la Unión Europea y lo más curioso de ese proyecto de ley es que fue aprobado por unanimidad para dentro de lo que es la Comisión Futuro, Ciencia y Tecnología, o sea, independiente de los partidos políticos, todos aprobaron el proyecto de ley. Después, a continuación, pasó a votación en la Cámara de Diputados, donde había más de 100 personas, ¿no es cierto?, 100 diputados que tenían que estudiarlo y votarlo, y también nuevamente se aprobó por unanimidad. Y ahora ya está en trámite para pasar al Senado, posteriormente diputado, Senado y después promulgación del presidente de la República de turno. Entonces, es posible desde estas latitudes hacer proyectos que sean interesantes, que tengan impacto y que busquen el beneficio común, ¿ya?, de todas las partes. Sí es posible. Entonces, acá, dentro de esto, como si es posible, también algo que trato de transmitir usualmente para tener este diagnóstico como general de saber por dónde vamos, es entender, ¿ya? Por ejemplo, las exportaciones siempre va a ser una buena noticia crecer, ¿ya? Ahora, la pregunta dentro de ello, indagando más en profundidad, es, bueno, ¿y en qué estamos creciendo? ¿Ya? Eh, entonces vemos acá, por ejemplo, actividades mineras, corresponde a lo más fuerte, en torno al 60%, podemos dejarlo como en cifras más fáciles de retener, y después ya se divide entre industriales y este otro, ¿ya? Industriales, que es el segundo bloque más grande, se mantuvo en términos de participación, no varió mucho, ¿ya? Creció, pero no fue al doble, ¿ya? Porque se mantuvo relativamente estable. Este otro bloque, que es el tercero en importancia, también se mantuvo algo estable. Y acá el punto de las mineras, ¿no es cierto? Estamos hablando de 60% aproximadamente, lo cual nos dice también de que relativamente estable, se ha mantenido de una década respecto a otro. En la composición, cobre es por lejos el más importante, entonces estamos hablando en torno al 90% para lo que es cobre. Y después acá aparece que se ha hablado mucho hoy día con respecto a litio. Litio pasa de un 0,4, ¿no es cierto?, dentro de lo que es la actividad minera, a un 2%, pero sigue siendo chico, ¿ya? Esa actividad minera aunque este valor de litio se duplique o se triplique, no es mucho la aguja que va a mover, ¿ya?, dentro de la actividad minera. Entonces,
Por eso, usualmente cuando se habla de minería, se habla de cobre. ¿Ya? ¿Por qué? Porque acá tenemos más del 90% de lo que es exportación. ¿Ya? Ahora, lo interesante de todo esto es que el pilar, cuando hablábamos de cobre, estaba centrado en cátodos, en donde cátodos era aproximadamente el 60%. Y ahora, para el 2020, pasamos a ser el 60% aproximadamente en concentrado. Se dio vuelta. Entonces, acá teníamos más importante cátodos que concentrados, y acá pasamos a cátodos por lejos, ¿no es cierto? Una gran caída versus lo que son los concentrados. ¿Ya? Y esto tiene muchas lecturas. ¿Ya? Por ejemplo, ustedes saben de que para tener esta integración, ¿no es cierto?, con cátodos, es necesario condiciones, y para ello también hay una relación asociada a lo que es CAPEX, OPEX, entre otros. ¿Ya? Y junto con ellos, temas de compliance. ¿Ya? Estamos en un mundo con gran foco en la sostenibilidad. Entonces, no se trata solamente de tener la capacidad de generar estos cátodos, sino que también se pone énfasis en el cómo se hace. Que ese cómo sea con un control bien profundo respecto a externalidades negativas, ¿no es cierto?, que se puedan estar generando, entre otros. ¿Bien? Entonces, acá, por ejemplo, tenemos el cobre. ¿Cuál es la lección del cobre que nos está dando hasta el momento? Que estamos yéndonos por el lado de los concentrados. Los concentrados significa de que de cada 3 embarcaciones que salen, una se transforma en cobre, ¿ya? Y las otras 2 entre impurezas, otros minerales. Entonces, y eso es un buque que sale, y el principal receptor de nuestras materias primas corresponde a China. Entonces, en China tenemos aproximadamente 1/3 de la recepción total de nuestros envíos. ¿Ya? Y por otro lado, hoy día se habla mucho acerca de las energías renovables variables, de su almacenamiento, para lo cual el litio, eh, al parecer, es algo significativo. Sin embargo, en términos de económicos, para nosotros no es algo que vaya a reemplazar al cobre, no es un cobre 2, ¿ya? Por lo tanto, también el desafío que tenemos es de que sea una visión más estratégica la que nosotros adoptemos con respecto al litio. El litio tiene muchos beneficios, se ocupa, por ejemplo, en la industria farmacéutica, y el litio también, de la forma que está en el país, genera y participa importantemente en diferentes tipos de ecosistemas, y todavía no hemos entendido bien los beneficios que puedan proporcionar, por ejemplo, para la salud, estos ecosistemas. ¿Ya? Y si este monto lo buscamos acá en otra industria, entonces vemos, por ejemplo, de que es un equivalente levemente más alto que la harina de pescado, o levemente por debajo de lo que es la exportación de cerdo. ¿Ya? Y Chile no es un player importante de cerdo, para nada. Si el día de mañana Chile no exporta cerdo, no pasa nada. Los mayores productores están en Brasil, están en Estados Unidos, y China ahora está creciendo muchísimo dentro de lo que es la producción. Entonces, esto también es interesante como para poner los pies sobre la tierra, ¿no es cierto? Y ver de qué manera nuestro presupuesto se va a ir moviendo con el tiempo. ¿Ya? Entonces, hoy día, esta lectura lo que nos permite es de alguna manera entender cómo ir generando las provisiones hacia adelante. ¿Tienen alguna duda, algún comentario hasta el momento? ¿Vamos bien? Ok.
Perfecto. ¿Es Valentina o Carlos quien está conectado? Por curiosidad. Ambos dos, profesor. Estamos en un solo computador. Ah, perfecto. Mucho gusto, Carlos. Bien. Un gusto, Pablo. ¿En qué área se desenvuelven para tratar de atender las necesidades de ustedes? Bueno, yo tengo bastante experiencia en área directamente minería, en empresa de servicio, ¿ya? Empresa proveedora de equipos, fábrica de equipos, perforación principalmente. Y en los Bien, últimos años me he desempeñado en el área principal de ventas, ¿ya? Como account manager principalmente y también ligado a todo lo que es el área de contratos. Es por eso que me interesa este tema de la administración. perfecto. Gracias, Carlos. ¿Valentina, algo similar? Hola, yo me desempeño en el área de banco. Bien, Ahí llevo 2 años y medio ya de experiencia, pero quiero buscar como otro rubro. perfecto, muy bien. Felicitaciones. Están en un buen momento para adquirir estas diferentes herramientas, ¿ya? Entonces, bueno, lo que estábamos revisando recién corresponde a un contexto, ¿ya? O sea, Chile, cuánto pesa, cómo pesa, un poco para... Hay mucha especulación, ¿ya? Eso es global, la especulación. Entonces, cuando uno pondera para saber cuánto te puede impactar algún tipo de medida, algún tipo de acción, es necesario saber el contexto, ¿ya? Entonces, esto es una herramienta que les ayudará mucho para poder entender cuando se habla de algo, por ejemplo, ok, cuánto pesa ese algo y qué impacto y consecuencia eventualmente pudiese tener, ¿ya? Eso es un poco lo que quería transmitir con esa imagen. Todo este material queda disponible para ustedes, ¿no? Así que no es necesario que si quieren tomar notas, pero va a quedar a disposición de ustedes, ¿ya? Ahora, en el mismo contexto de las exportaciones, nosotros acá de alguna manera estamos hablando acerca de lo que se conoce como el Producto Interno Bruto, ¿no es cierto? Este Producto Interno Bruto viene dado por diferentes componentes, ¿no es cierto? Entonces tenemos el consumo, inversión, gasto, más las exportaciones, menos las importaciones, ¿ya? Entonces, de esta componente específicamente es donde nos estamos enfocando, en lo que está saliendo del país, ¿ya? Dentro de este Producto Interno Bruto. Y dentro de ese mismo contexto, también lo que vimos era cómo se había transformado en una década, y en una década nos dimos cuenta de que estábamos básicamente constantes. Eso es bueno o es malo, dependiendo del punto de vista. Eh, Alguna vez fue malo cuando efecto salitre, ya lo recordarán, pero tuvimos una época de bonanza que fue importante, ¿ya? Entonces, ahí la respuesta si es bueno o es malo es un depende. Para ponerlo en contexto también, acá escogí un país, en el caso de Alemania, y resulta que estos amigos ocurre lo siguiente, comparé las exportaciones que hacen ellos y que hacemos nosotros. Entonces acá tenemos, por ejemplo, como referencia, tomé el 2019. ¿Por qué el 2019? Porque como tenía el dato del 2020, entonces ocupé un año cercano, ¿ya? Hablamos de que el PIB de Alemania está en torno a 3.800 billones. El caso de Chile, 282, por lo tanto, el de Alemania es 13 veces el PIB de Chile, para una economía muy grande. Sin embargo, en términos per cápita, se reduce bastante, ¿ya? Entonces, hablamos de que es, entre comillas, el- en torno a 3 veces, ¿ya? Nuestro PIB per cápita en Chile versus el PIB per cápita en Alemania, ¿ya? Entonces es curioso esto,
¿ya? Esta brecha, ¿no es cierto?, de por qué acá es por 3 solamente cuando hablamos de nivel per cápita y cuando hablamos de PIB Chile, entonces es por 13, ¿ya? Luego, abriendo este Producto Interno Bruto, en el caso de las exportaciones, si lo separamos entre bienes y servicios, los bienes son, por ejemplo, autos, ¿ya? Servicios, en este caso, para Alemania van a ser muy fuertes los asociados a servicios financieros. Vamos a mencionar, por ejemplo, SAP, que es una plataforma importante de sistemas informática, un ERP importante. Entonces, ahí, por ejemplo, tendríamos la parte de servicios. Entonces, en el caso de Alemania, las exportaciones alcanzan el 82% en términos de bienes y en términos de servicio un 18%, ¿ya? Entonces, es una proporción bastante saludable, ¿ya? Por ejemplo, para la pandemia estábamos todos encerrados, entonces bienes, los puertos se cerraron, no había forma de transar bienes, de exportar bienes, entonces de alguna forma tenían este tanque de oxígeno que les ayudaba a hacer algo, ¿ya? ¿Por qué? Porque tenía la parte de servicio y los servicios eventualmente pueden ser, eh, por ejemplo, vía internet y así, ¿ya? Entonces algo se puede hacer. En el caso de Chile, dependemos 100% de lo que son bienes. En servicios prácticamente no exportamos. Y luego, si abrimos bienes y los separamos entre que sean recursos naturales y no naturales, en el caso de Alemania, hablamos de que es menos del 1% recursos naturales, el 99% recursos no naturales, pero en el caso de Chile casi el 100%, ¿no es cierto?, son recursos naturales, ¿ya? Entonces, acá otro aprendizaje más asociado a cuáles son las necesidades que existen en el mercado con respecto a perfiles de profesionales o dónde están las oportunidades de negocio eventualmente, ¿ya? Entonces van a estar muy asociados a recursos naturales dentro del segmento bienes, ¿ya? Ahora, esto también puede gatillar una tremenda oportunidad si lo vemos desde el punto de vista de que, bueno, si nos exportamos servicios, pero sí sabemos que compramos servicios, entonces eventualmente eso da chance para desarrollo local, ¿ya? Y dentro de la minería hay muchos incentivos hacia las compras locales, ¿ya? Bien. Y como tercer y último aspecto, vemos, por ejemplo, en el caso de las exportaciones, bienes exportados, tenemos automóviles, helicópteros por parte de Alemania. Los 5 primeros no hacen el 80%, ¿ya? Esto significa que están muy diversificados y eso ayuda muchísimo a cualquier economía. Estar diversificado en portafolio, estar diversificado en portafolio de productos, en portafolio de clientes y así sucesivamente. Y acá en términos de los servicios exportados, acá ya hay algo un poquito más de concentración, pero también recordar de que estamos hablando de un 18%, de que es algo manejable, ¿ya? Pero en el caso de Chile, tenemos lo siguiente, de los bienes exportados, básicamente el fuerte está concentrado en, no sé, los 4 primeros glosas y servicio, sabemos de que no hay ninguna magnitud significativa que vaya a mover la aguja. Entonces acá también es como una señal de alerta y también una señal de oportunidad, ¿ya? Porque también hay una masa crítica, como estamos concentrados, por ejemplo, en industria minera, eso significa de que hay una masa crítica, un volumen que es atractivo para desarrollo de oportunidades de negocio, ¿ya? Bien. No sé si hay alguna duda hasta el momento, si no pasamos a otro comparativo que también nos ayuda para entender cómo se va a desplegar los recursos o económicos o financieros que vayamos disponiendo. De esta manera, por ejemplo, tenemos el caso de Chile y la OCDE,
que es la OCDE, son las principales economías. Entonces, de esta manera, ellos van compartiendo algunos antecedentes, por ejemplo, en términos de nivel de educación o acá el consumo de energía. Entonces, lo que nos dice es, fijémonos, la OCDE habla acerca del crecimiento del PIB relacionándolo con lo que es el consumo de energía. El Producto Interno Bruto acá va creciendo, ¿no es cierto? Pero, ¿qué es lo que pasa con el consumo de energía? El consumo de energía cada vez se va despegando más de el Producto Interno Bruto. ¿Cuál es la lectura? O una de las tantas lecturas que le podemos dar a esto es que cada vez la economía, para seguir creciendo, va dependiendo menos de este ítem que viene a ser energía. ¿Ya? Por lo tanto, al estar menos indexados, lo que vamos a tener es que estos amigos van a poder seguir creciendo cada vez con menor energía, con menor consumo de energía. Por lo tanto, también están capturando más riqueza y eso significa de que están más por el lado de valor agregado. ¿Ya? O sea, estos amigos están yendo mucho por lo que se escucha, ¿no es cierto?, de valor agregado. ¿Qué significa valor agregado? Significa de que hay transformación, hay atributos que son valorados y que tienen una conversión en dinero por parte de quien los compra, porque hay atributos que satisfacen necesidades o que generan algún tipo de bienestar, por ejemplo. ¿Ya? Por otro lado, tenemos acá lo que es el caso de Chile y lo que observamos a lo largo de los años es que para el caso de Chile el Producto Interno Bruto va creciendo, pero también va creciendo de forma muy cercana el consumo de energía. Entonces, acá vemos de que la exportación de productos que nosotros tenemos es de bajo valor agregado. Podemos también concluir de que si no hay energía, el país no crece, porque no se logra, ¿no es cierto?, despegar del consumo de energía. ¿Ya? O sea, para poder crecer, necesito sí o sí tener más energía. ¿Ya? Y esto es porque, de acuerdo a lo que acabamos de revisar, ¿no es cierto?, en el slide anterior, estamos en una zona de bajo valor agregado, ¿no es cierto?, lo que se conoce como los commodities. ¿Ya? Entonces, esa es una trampa en la que hemos caído durante los años. Y por otro lado, cuando analizamos la composición de la generación de energía en el caso de Chile, esta composición tiene componentes fuertes asociadas a eh, fuentes orgánicas, ¿ya? Como el caso, por ejemplo, de carbón, en el caso, por ejemplo, de lo que viene a ser petróleo, ¿ya? También es muy fuerte. Acá tenemos un detalle de cómo se fue comportando esta matriz eléctrica. Tenemos que en el primer lugar se mantiene, y no solamente en Chile, sino que a nivel global, por ejemplo, China es un gran consumidor de carbón y Australia es un gran productor de carbón, China también es un gran productor de carbón. De esta manera lo que tenemos es que un tercio de la energía producida en Chile es de origen carbón. ¿Ya? Este carbón no es el carbón que ocupamos para hacer asado, ¿ya? Sino que es otro tipo de carbón muchísimo más contaminante. ¿Ya? Después vemos de que paulatinamente ha tomado mayor presencia otro tipo de fuentes, como el caso, por ejemplo, de la solar. Pero tenemos, por ejemplo, la hidráulica de pasada,
¿qué pasa con la energía hidráulica? En el planeta lo que está ocurriendo es, y particularmente en Chile, está ocurriendo un fenómeno que antiguamente se conocía como de sequía, pero como esta sequía, los periodos de sequía, como se comentaban en la antigüedad, eran periodos que a veces bajaban las precipitaciones y después de un tiempo volvían a aumentar. Después aparecía la sequía, ¿no es cierto? Y después volvían a aumentar las precipitaciones. Sin embargo, lo que hemos visto es que esto ha sido para quedarse, entonces ya no se habla de sequía, sino que se habla de aridización, ¿ya? Entonces vemos, por ejemplo, que el desierto sigue creciendo, que la gente se ha tenido que ir desplazando, y eso da cabida también a un fenómeno que es global con respecto a el refugio climático. Entonces, en el planeta observamos de que hay gente que se está desplazando de ciertas latitudes por lo mismo, ¿ya? Entonces, esto es un fenómeno que llega para quedar. Entonces, acá, por ejemplo, la hidráulica, recordemos un proyecto que está programado de embalse para la quinta región que se suspendió porque no había agua. Entonces no tenía sentido colocar este tipo de embalse. Y hoy día los embalses están cada vez más complicados. Por lo tanto, si no hay agua, no puedo generar energía eléctrica y eso ha ido mermando la participación de este tipo de orígenes, ¿ya? Y por otro lado tenemos el gas natural, que se sigue importando. Chile no es productor de gas natural y por lo tanto también hace ver de que nuestra matriz es muy concentrada, que dependemos de terceros fuertemente y por lo tanto no tenemos lo que se conoce como seguridad energética, ¿ya? Y si lo conectamos con este otro aspecto, si no hay energía, entonces no hay crecimiento, ¿ya? ¿Por qué? Porque estamos muy indexados, ¿no es cierto?, con respecto a, a la producción, ¿ya? El crecimiento del Producto Interno Bruto. Bien. Entonces, esto ha significado hoy día de que empiecen a aparecer más fuertemente lo que se conoce como energías renovables variables, que vamos a tocar un poquito más en profundidad más adelante, ¿ya? De igual forma, cuando generamos estas energías, la pregunta es, bueno, ¿quiénes son los principales consumidores de esta energía? Y ahí lo encontramos de que los principales consumidores están primero región metropolitana, con cuanto un tercio, y en segundo lugar, Antofagasta, ¿ya? Que es una región no más densa que en términos poblacionales que la octava o la quinta región. Sin embargo, está en el segundo lugar en cuanto a consumo energético, ¿ya? Entonces ya tenemos un 30% Santiago y un 20% la segunda región, ¿ya? Ahí se nos fue el 50%. Y el resto se distribuye para las 10 y tantas, ¿no es cierto?, regiones que tenemos. Ahora, este consumo de energía no es mayoritariamente residencial, sino que más bien es para uso industrial, ¿ya? Y en el caso de la región metropolitana y de la región de Antofagasta, sabemos claramente cuáles son los sectores industriales que más consumo de energía tienen, ¿ya? Bien. Entonces, de esta manera se ha ido en una escalada con respecto a energía. Sabemos de que el ítem de energía es súper importante a nivel nacional. Para el caso de la minería, representa aproximadamente el 14% del costo. Entonces, también es muy alto, ¿ya? Es bastante importante. Y esto ha generado dos cosas. Uno es el desarrollo de
por ejemplo, lo que viene a ser la generación de energía a partir del sol. Entonces, acá en solar vamos a tener paneles fotovoltaicos, pero también hay otra tecnología que se conoce como concentradores. Entonces, estos concentradores, que lo que hace, llega el sol, ¿no es cierto? La energía del sol, tenemos una torre y este sol llega a unos espejos que tienen una cierta curvatura y estos concentradores solares apuntan a un lugar específico dentro de esa torre. En esa torre se da un fenómeno de intercambio de calor. Entonces acá tenemos sales y estas sales eh, van captando esta energía y de alguna manera nos va ayudando para que esto después, por medio de otro tipo de sistema, entonces se convierta en electricidad. ¿Bien? Entonces, por un lado tenemos fotovoltaico y por otro lado tenemos concentradores solares. ¿Ya? Y junto con ello, hay otra alternativa, hay muchas alternativas. Una de ellas que explotamos acá en Chile corresponde a la eólica. ¿Y qué pasa? Resulta de que acá nos ocurren algunos fenómenos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, sabemos de que en el planeta hay dos grandes países que han generado toda una infraestructura para la transmisión de energía con buenos estándares, que viene a ser el caso de China y el caso de Brasil específicamente. Entonces acá, por ejemplo, en el caso de las eólicas funcionan son unos equipos que tienen unas aspas, ¿no es cierto? Tienen unas turbinas, el movimiento del viento sobre estas aspas es lo que las hace girar y ese movimiento se transforma a través de estas turbinas en energía eléctrica. Entonces, esta energía eléctrica después es captada y eventualmente sirve para echar a andar cosas, pero resulta de que a veces corre viento más fuerte que otras veces. Por lo tanto, este tipo de energía es variable. Ahí está la B corta de variable. Y lo que se busca es buscar algún tipo de mecanismo intermedio que permita dar continuidad operacional. ¿Ya? Entonces, ejemplo, tengo un equipo y este equipo yo no puedo estarle variando los diferentes parámetros, ¿ya? Sino que necesito un flujo continuo, ¿ya? O relativamente continuo. Entonces, lo que se hace es una de varias opciones, corresponde a tener bancos de baterías. Entonces, esta energía la voy almacenando de estos bancos de batería y como son baterías, tal cual, entonces me permite sacar energía que no voy a tener grandes variaciones, ¿ya? Entonces, más estable. Y esa energía sí me sirve para poder tener continuidad operacional, ¿ya? Lo mismo pasa con la energía solar. En el caso del Sol, el planeta recibe una buena dosis de energía proveniente del Sol entre las 11 de la mañana aproximadamente hasta las 15 horas, ¿ya? Va a depender de la ubicación, entre otras cosas. Pero el Sol va a depender de la intensidad que va a llegar, si está nublado, o si, por ejemplo, estas celdas fotovoltaicas están limpias, o si tienen alguna película de algo, ¿no es cierto? Entonces eso va bajando el rendimiento. Y cada vez que tú vas transformando energía de una forma a otra, entonces vas perdiendo un tercio o dos tercios de eficiencia, ¿ya? Entonces estamos hablando también de cifras que son importantes, ¿ya? Por ejemplo, en los motores de combustión interna de los vehículos, tenemos de que del total de energía producto del- del- la mezcla que se hace entre oxígeno, el combustible, ¿no es cierto?, y fuego,
aproximadamente 2/3 de la energía total se va en temperatura y 1/3 en energía que permite que el vehículo vaya desplazándose, ¿ya? Entonces, es mucha la pérdida que hay entre medio. Por eso, lo que les comentaba de Brasil y China, con la infraestructura que están colocando de transmisión eléctrica, es muy importante y de alguna manera están generando las directrices para el resto de los diferentes mercados, ¿ya? No podemos depender completamente de la energía renovable variable porque pasa esto, ¿no es cierto?, de que hay horarios en la noche no se genera la energía solar, por lo tanto tengo que saber aprovechar por fotovoltaica o por concentrador, almacenar esto para después estos altos y bajos tenerlo estabilizado, ¿ya? Bien, entonces algunos mensajes claves acá es que por un lado sin energía no crecemos. ¿Por qué? Porque estamos muy indexados a commodities, que son productos de bajo valor agregado. Vemos de que el aprendizaje que han tenido los países desarrollados justamente ha sido de valor agregado, de diversificar, no solamente en recursos naturales, sino que también en productos con mayor valor agregado y por otro lado servicios, ¿ya? Y en el caso de Chile, tenemos harto que hacer y una oportunidad grande. Chile es un país muy largo, tenemos muchas ventajas, ¿no es cierto?, tanto en la macrozona norte como en la macrozona sur. En el sur tenemos fuertes vientos, entonces también ha dado cabida para poder potenciar la generación de energía eólica en parques eólicos que se ubican ya en sectores más australes, ¿ya? Ahora, la gran problemática es la transmisión. Entonces, ¿por qué? Porque los centros mayores de consumo no están ubicados en Punta Arenas, ni en Puerto Natales, ni en Puerto William, sino que están ubicados básicamente en la macrozona norte y en la macrozona centro, ¿ya? Entonces, y acá, si la energía la transmito, voy a tener pérdida en el camino. Entonces, es por eso de que se están haciendo estas inversiones en otros países y que, bueno, genera una oportunidad también para nosotros. Y la otra posibilidad es, dentro del espectro de vectores energéticos, está lo que ustedes seguramente han escuchado mucho, que es el famoso hidrógeno verde, ¿ya? Entonces, el hidrógeno verde, todavía en minería, no nos pega fuerte. ¿Por qué? Porque es muy inestable. Nosotros estamos pasando de superficie, ¿no es cierto?, a subterráneo. Hoy día hay un par de pilotos, pero que básicamente son para superficie, ¿ya? Uno en Sudáfrica, por ejemplo, que fue el primer piloto que se hizo respecto a hidrógeno verde. Ahora, el hidrógeno, como tal, requiere algo que no hay en el norte, ¿no es cierto?, que es agua. Entonces, y si estamos sacando concentrados, también necesitamos agua. Es por eso de que en la macrozona norte ha habido una proliferación importante de plantas de osmosis inversa, que son plantas que toman agua desde el mar. Pasa esta agua por membranas, se le dan diferentes tipos de tratamiento. Estas membranas quedan inutilizables posteriormente. Para poder filtrar esta agua, se requiere mucha energía eléctrica y estamos hablando de un sector que ahora ya consumía mucha energía eléctrica y ahora estaría consumiendo mucha más energía eléctrica, por lo tanto ya sabemos de que no podemos depender de hidráulica. Sabemos de que en el contexto global hay penalizaciones asociadas al carbón, gas natural, no somos productores de gas natural, por lo tanto, el fuerte se está poniendo en este tipo de fuentes, que son la solar y la eólica.
Entonces, de esta forma, yo tengo la planta de osmosis inversa. Esta planta de osmosis inversa va a tener varios beneficios. Uno es un agua que va hacia las actividades mineras. Otro para consumo humano. Y por otro lado, tenemos que estas plantas eventualmente me van a permitir hacer el proceso de hidrólisis, que es separar el hidrógeno por un lado, por energía, y el oxígeno por otro lado. Entonces, este hidrógeno yo llego, lo capturo, y este hidrógeno yo lo puedo ocupar para procesos locales acá en Chile, o también lo puedo eventualmente exportar. ¿Ya? Eso es, a grosso modo, el mundo de la energía. Era necesario tener un zoom, porque es el 14% del costo que tenemos en minería, porque es escaso, porque sabemos de que esto era una foto hasta el 2021, y después hay que impactar con lo que ha pasado con Rusia-Ucrania, ¿no es cierto?, con temas geopolíticos y así sucesivamente, muchos elementos que vienen a condimentar esto que está ocurriendo, que lo hace cada vez más entretenido, ¿ya? Entonces, todo esto es importante también considerarlo para saber hacia dónde apunta el planeta, poder ponderar y saber si es el momento adecuado, por ejemplo, de acelerar algún tipo de negocio, de conversión, si los fijos los transformo en variables, si los variables los transformo en fijos. Tal como mencionaba el profesor, no alcancé a escuchar mucho de él, porque estaba en otra actividad, sí, pero alcancé a escuchar, por ejemplo, del 80-20, ¿no es cierto? Hoy día estamos muy enfocados a apagar incendios, y necesitamos de alguna forma hacer el switch, ¿no es cierto?, de prestar más atención a lo estratégico, porque lo táctico nos come el día, ¿bien? Ahora, hay un capítulo que vamos a hablar también de inteligencia artificial y cómo esto ha impactado, ¿bien? Porque de alguna manera, cuando hacemos este manejo financiero de los negocios, eh, hay planes de inversiones, y estos planes de inversiones también tienen que ir sujetos a condiciones que sean estructurales. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿sí? Si yo veo la industria minera, en Chile tenemos que la industria minera está muy concentrada en lo que viene a ser la exploración y la explotación, ¿ya? Cuando analizamos industria minera, por ejemplo, en Australia, entonces vemos de que junto con ellos, ellos hacen explotación también, pero también existen fuertemente encadenamientos productivos, ¿ya? Aguas arriba, aguas abajo. Entonces, por ejemplo, en una década, Australia pasó de tener estas iniciativas, por ejemplo, de desarrollos locales, de desarrollo comunitario, de desarrollos regionales, y eso a lo largo de 10 años ya viene a ser el equivalente, por ejemplo, al litio nuestro, ¿ya? Solamente en 10 años, desarrollando proveedores. Entonces generaron piezas partes, maquinarias, camiones, software, y todo eso a nivel de la cadena aguas arriba, ¿ya? En el caso de Chile, la industria es tan grande que eventualmente genera la masa crítica como para poder hacer desarrollos que sean locales y que eventualmente podamos exportarlo, ¿ya? Acá lo que tenemos son diferentes tipos de empresas, ¿no es cierto? Una empresa
que le compra a este proveedor, le compra a este proveedor a su vez y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces aquí tenemos un conjunto enésimo de diferentes empresas. Acá tenemos el origen de los insumos hasta lo que es el usuario, consumidor, cliente. Hoy día en Chile, en términos de cobre, no se fabrica nada. ¿Ya? Entonces, hemos tenido algunas inversiones. Ejemplo, en Alemania había un ecosistema muy bonito que se estaba desarrollando en Hamburgo, en donde Codelco tenía participación de una planta en donde todas, por ejemplo, las energías residuales se utilizaban para otros procesos productivos, ¿ya? Entonces habían ecosistemas productivos. Codelco hace un par de años atrás, 5 años tal vez, vendió su participación. Entonces, mm, fue una situación que nos cuarta hoy día de aprender de estos ecosistemas que se han hecho en otros lados, en donde está este sector productivo que tenían muy altos estándares, entonces ya al ejercer la venta, entonces no tenemos la posibilidad de aprender, ¿ya? Pero lo que sí sabemos es, por ejemplo, cómo lo están haciendo Canadá, cómo lo están haciendo Sudáfrica en términos de encadenamiento productivo y cuáles son las diferentes oportunidades que aquí va gatillando, ¿ya? Entonces, una posibilidad es que redefinamos internamente lo que es industria minera, no quedarnos solamente en la exploración y explotación, que tienen sus singularidades, sino que también el abarcar oportunidades agua arriba, ¿no es cierto? Y agua abajo. Ahí hay mucha, mucha, mucha oportunidad, hay mucho dinero que estamos dejando sobre la mesa, ¿no? Entonces, no se trata solamente de abrir la cadena de valor, sino que también de irla ensanchando, ¿no? ¿Esto para cuándo? Para ayer, porque hoy día tenemos muchos vientos a favor. Por ejemplo, electromovilidad. Acabamos de hablar de las turbinas eólicas, y las turbinas eólicas tienen una cantidad importante de uso de alambre de cobre, por ejemplo. Hoy día también, si quisiéramos, sabemos de que el cobre tiene propiedades bactericidas, entonces se ocupa como aleación para procesos de cromado y eventualmente podríamos tener el país con transporte público, por ejemplo, con manillas cromadas y eso que sea embajador eh, de esta iniciativa hacia otros mercados. O lo mismo, por ejemplo, para la parte de salud, ¿ya? Que si bien se ocupa, pero no mucho todavía, ¿ya? Y por un lado, podríamos sacarle partido por ejemplo, hay cocinas de inducción. Entonces podríamos convertir las cocinas en vez de que funcionen a electricidad, ¿no es cierto?, por medio de intercambiador de calor, de un serpentín que se calienta, una resistencia, eh, o que funcione a gas. Entonces nosotros eventualmente podríamos tener cocinas de inducción que son mucho más eficientes, que cocinan mucho más rápido, que mantiene muy bien las propiedades organolépticas y nutrimentales de los diferentes productos. Entonces, y eso lo podríamos hacer a nivel nacional, ¿ya? Y de esa forma basta con hacer este cambio, que se ocupa este enroscado de cobre y podríamos fácilmente desarrollar más y mejores negocios que beneficien a la eficiencia energética, tanto en Chile como en otras latitudes, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Algún comentario? Bien. No, ninguno, Pablo, quedó clarito. Qué bueno, me alegro, muchas gracias. Acá, por ejemplo, les quiero hacer una salvedad, ¿ya? Hay un pequeño juego de palabras acá que habla acerca de, por ejemplo, la evaluación financiera y
Pablo, ¿y por qué no hablamos de evaluación económica? ¿Ya? Y esto es solamente para que lo sepamos. Entonces, cuando hablamos de evaluación económica o de economía, es con recursos propios. Y cuando hablamos financiera, es con financiamientos terceros. ¿Ya? Esa es la diferencia que existe entre evaluación económica y evaluación financiera. Entonces, usualmente en minería estamos muy apalancados, ¿ya? Por ejemplo, de la matriz, de fondos de inversiones y así sucesivamente. Entonces, por eso hablamos derechamente de financiera, que es lo que se dijo acá en este programa. Bien, diseño. Bueno, esto hay que proyectarse en muchas décadas. Es muy interesante eso porque de alguna manera da la posibilidad de ir generando ecosistemas muy ricos, ¿ya? En términos de vínculo con la comunidad, ¿no es cierto? Medio ambiente y así, ¿ya? Entonces, genera muchas posibilidades que muchas veces no las tomamos, ¿ya? Ejemplo, los bonos de carbono. Entonces yo eventualmente al hacerlo más sostenible, también podría eventualmente el día de mañana emitir bonos de carbono que me ayudarían al financiamiento y otra fuente de ingresos también interesante de ir explorando. Están las condiciones y afecciones que son multiorigen. ¿Por qué? Por las crisis que hemos comentado. Entonces, hoy día en el planeta estamos siempre latentes, lamentablemente, a una crisis sanitaria. Hoy día estamos viviendo en el planeta una crisis climática. Estamos viviendo una crisis energética, geopolítica. Estamos hablando de envejecimiento de la población. Estamos hablando de refugiados climáticos. Entonces, acá el vistazo es que hay que tener una mirada súper sistémica, porque son problemas complejos, como se conoce, y bueno, los últimos premios Nobel han sido justamente de abordar estos sistemas complejos. Por lo tanto, es necesario de alguna manera que nosotros vayamos sincerando los estados financieros, ¿sí? Por ejemplo, hoy día tenemos una presión muy grande. Primero es difícil generar estos financiamientos, por ejemplo, de renovación, de inversión. No es fácil, ¿ya? Eh, pero junto con ello, que es el dato histórico, tenemos que de alguna manera ir sincerando, por ejemplo, cuáles son los impactos medioambientales que estamos generando, ¿ya? Entonces ya no basta con estar enterrando los neumáticos, ni, ni tampoco todos los pasivos medioambientales que estamos generando, ¿no es cierto?, por vapores, por diferentes motivos. Entonces eso, ya hay herramientas que te permiten cuantificar económicamente para tener el respaldo y de alguna manera ir generando las provisiones para saber, por ejemplo, de que el próximo año yo debiese tener una componente ya provisionada para ese impacto y así para los siguientes años, ¿ya? ¿Por qué? Porque hoy día, por ejemplo, puedo mostrar un estado de resultado que es positivo, entonces saco aplausos con las utilidades que estoy reportando. Sin embargo, esto es una burbuja que el día de mañana va a explotar y van a aparecer todos estos elementos que van muy de la mano con una presión fuerte que se está dando a nivel mundial, ¿ya? Cuando en Chile ocurre este movimiento social, ¿no es cierto?, hace un par de años, esto mismo estaba ocurriendo en 27 países en el planeta, ¿ya? O sea, no es un caso aislado.
Y eso, de alguna manera, los que tenemos que colocar el cuello ante los directorios, tenemos que hacerlo ver, ¿ya? De cuáles son las componentes que están apareciendo y, y de alguna manera ir tomando medidas, ¿ya? Porque son situaciones que son estructurales, por lo tanto no van a desaparecer si no hablamos de ellos y si no los metemos debajo de la alfombra, ¿ya? Y el día de mañana, si no hacemos nada, entonces nos va a pegar más fuerte. Acá está, ¿cuáles son las herramientas? Bueno, estado de resultados, balance general, la relación entre CAPEX y OPEX, está lo que es el análisis de ciclo de vida, que es una herramienta muy potente, se la recomiendo si quieren investigar más al respecto. Valorización de externalidades negativas, desviaciones, por ejemplo, respecto a gestión de valor ganado, entre otras cosas. La buena noticia de todo esto es que hay muchas herramientas como para poder tener los respaldos para la toma de decisiones, ¿ya? Entonces, hoy día ya nos enfrentamos a que los negocios como se hacían en los 60, 70, 80 son muy diferentes. Ya no basta solamente con hacer más de lo mismo, ¿no es cierto? Entre otras cosas, ¿ya? Bien. Acá, muy rápidamente, hay algunas cosas que esto no es, estos son dinámicas globales. Vemos que todos los países importantes pertenecen a, por ejemplo, la ONU, y es la misma ONU la que establece esto que se conoce como el Objetivo de Desarrollo Sostenible, que habla acerca de fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico. Hablamos de innovación e infraestructura, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsable, acción por el clima, vida submarina. Hablamos de vida de ecosistemas terrestres, la paz, justicia e instituciones sólidas y alianzas para lograr los objetivos, ¿ya? Esto que lo establece la ONU, quienes firman la ONU, los principales países. Entonces, todos los países nos hemos puesto alineados con objetivos país para llegar a un objetivo común, que este desarrollo sostenible. Sin embargo, una de las dificultades que existen es que esto es voluntario. Entonces, cada país establece compromiso y si los cumple bien y si no los cumple bien también. Y estamos en una situación en donde ya los máximos históricos en términos de temperatura y bueno, hay muchos límites que ya hemos superado. Y es por eso también de que la semana pasada ya se empieza a cuestionar con respecto a esta denominación de ESG, que es un muy importante grupo económico global que dice de que ESG, que es medio ambiente, desarrollo social y desarrollo económico, ya no sirve, ¿no? ¿Qué es lo que se buscaba dentro de lo que es el desarrollo económico sostenible? Se buscaba que el desarrollo sostenible iba a depender de tener un desarrollo social sostenible, social de la comunidad, un desarrollo medioambiental que fuera sostenible y un desarrollo económico que fuera sostenible. O sea, podemos decir de que el desarrollo sostenible, si era la tapa de la mesa, esta se iba a mantener pareja si es que tanto el económico como el social como el medioambiental se mantenían parejos. Pero ¿qué es lo que pasa? Resulta de que durante los 1900 y 2000 fuertemente nos enfocamos en uno solamente de estos ejes, el económico.
si vemos, por ejemplo, desde, no sé, antes de Cristo, después de Cristo, el PIB del planeta se mantuvo plano y fue ahora, ya producto de las diferentes revoluciones industriales, en donde tuvimos un crecimiento exponencial del Producto Interno Bruto del planeta. ¿Bien? Entonces, claro, en términos económicos, al planeta o a sus habitantes más bien, les fue muy bien, ¿ya? Mucho mejor de lo que se había hecho en épocas feudales y así. Sin embargo, en los aspectos sociales y en los aspectos medioambientales nos quedamos, ¿ya? Entonces, acá hay estrategias por este lado, estrategias por este otro lado, que son las medioambientales que mucho hemos hablado, y hay estrategias también y conversaciones pendientes con respecto a este punto, ¿ya? Entonces no se puede concebir un desarrollo sostenible si nos enfocamos solamente en el punto de vista económico y obviamos estos aspectos sociales y medioambientales. Por lo tanto, cuando hablo de una evaluación financiera, no se va a... Había un antes en donde yo esto lo metía en orden de un BAN, ¿no es cierto? Y un TIR. Y ahora existen muchos más elementos que yo también debo ir incorporando, ¿ya? Había negacionismo en algún momento de que no existía esta suerte de calentamiento global. Sin embargo, ya estando Trump, que era uno de los principales negacionistas planetarios, respecto a la crisis climática, el, el planeta, entonces lo que hace es lo siguiente, la ONU declara que no vamos a hablar más de calentamiento global, sino que vamos a hablar ya de crisis climática. Entonces, digamos las cosas como son, ¿ya? Esto es la postura ONU. Y por otro lado, los premios Nobel, también, justo coincidencia, el Nobel de Física se lo dan a algunos científicos que trabajaron de forma independiente, pero paralela también, durante muchos años, décadas, para demostrar por medio de sistemas complejos lo que estaba pasando con el clima. Esto mismo ocurrió uno a la par del otro. Y por si fuera poco, se dio la COP26, en donde quien lideró la COP, que fue en Glasgow, tipo lloró, dijo que no podía entender la mezquindad de los diferentes planetas, o sea, de los diferentes países, con respecto a lo que estaba pasando en el planeta, y dijo de que había sido un no éxito la COP26. ¿Ya? Eso mismo ocurrió en cosa de semanas. Entonces, esto de alguna forma gatilló de que se pusieran más énfasis con respecto a estas aristas. Sin embargo, de repente estalla la guerra de Rusia con Ucrania, hoy día la guerra de Israel con la franja de Gaza, ¿no es cierto? Y los efectos geopolíticos de la guerra de Rusia el conflicto geopolítico de Estados Unidos y de China. Entonces, la intensidad que se le había dado bajó, pero está latente. Y eso es un poquito el mensaje que quiero dejar para ustedes. Acá una de las herramientas tantas que existen para lo que es el análisis de ciclo de vida. Entonces es un método científico y que tiene su respaldo, porque si voy a pedir un peso, o colocar un peso ¿no es cierto? En algún estado de resultados, entonces para tener el respaldo de a qué corresponde. Y por otro lado, y esto lo vamos ya a conversar más adelante, resulta de que tenemos una presión súper fuerte. ¿Por qué? Porque hoy día este gráfico lo que nos dice es en los años, es lo que ha pasado con respecto a los costos, en términos de
operación de la minería del cobre. Entonces, lo que obtenemos acá es que a comienzo de siglo, obviamente los costos estaban en un cierto nivel. Después fuimos impactando los costos, rebajándolos cada vez más con diferentes tecnologías que fuimos desarrollando, y así sucesivamente, pero ya estamos en un nivel asintótico, ¿ya? O sea, cero o negativo no va a ser, y además las leyes que teníamos tiempo atrás ya no son las mismas y estamos pasando de superficie, ¿no es cierto?, a subterránea. Por lo tanto, a nivel planetario estamos encontrando los mínimos costos asociados a extracción de cobre, ¿ya? Y esto también nos pone en otro escenario que vamos a estar discutiendo posteriormente. Bien. ¿Preguntas, comentarios, chicos? Pablo, con lo último que comentaste sobre este cambio de explotación de superficie a subterránea, dentro del diplomado se enfoca un poco lo que es la producción subterránea como tópico, o se va a tomar, se va a tocar un poco enfocado en este diplomado. Yo por lo menos sé dentro de este punto de vista financiero, ¿ya? Ahí seguramente alguno de los profesores también va a ir haciendo mención, porque cada vez toma mayor protagonismo. Hay temas de conversión, yo lo voy a comentar ahí por varios impactos, sobre todo tecnológicos, ¿ya? Y conversión en términos de mano de obra, básicamente. Yo trabajé en una empresa de tecnología y el que presta servicio a minería, y ahí tenemos varios elementos que les voy a compartir también para mostrar qué es lo que se está haciendo. ¿Mm? Buenísimo, buenísimo. Te lo pregunto porque justamente yo trabajo en el área subterránea con una empresa desarrolladora de equipos, así que me interesa. Ah, bueno, perfecto, excelente, excelente. Ahí me vas contando para tomar ejemplos que te puedan servir. A disposición, encantado. Ok, Pablo, muchas gracias. Bien, ya pues, no sé si tiene otra pregunta, si no dejamos hasta acá. No, impecable, impecable, Pablo. Bueno, bueno, felicitaciones. Están en un súper buen momento para adquirir nuevas herramientas. Yo estoy haciendo lo mismo. Yo siempre estudio y ahora más todavía. Y sobre todo ahí practicando, poniendo en ejercicio todo esto. Así que estamos en un proceso de muchísimo, muchísimo cambio en muy poco tiempo. Así que es importante lo que están haciendo. Muy bien, pues a Gracias. disposición y nos estamos viendo la próxima semana. Cuídense, muchas Listo, gracias por muchísimas gracias. preferirnos. Que estén bien. Adiós, chao. Igual, chao, chao. Chao, Valentina también. Chao, Carlos.